Un saludo para todos, familia. Qué bueno poder compartir este espacio de reflexión con ustedes. Un espacio que he denominado Párese bien en medio de este conflicto. Parte 1. ¿Por qué parte 1? Porque definitivamente hay mucho de qué hablar. Hay mucho que tenemos que dialogar al respecto. Al igual que ustedes, llevo muchos días meditando en todo lo que vemos en las noticias, meditando en lo que ha publicado este grupo terrorista Hamas. Y me preguntaba cómo puede sentirse uno orgulloso, cómo puede sentirse uno orgulloso de violar mujeres y luego matarlas, cómo puede sentirse uno orgulloso de secuestrar niños, matarlos y decapitarlos. ¿Cómo puede sentirse uno orgulloso de descuartizar cuerpos? ¿Cómo puede uno celebrar llegar a los hogares y matar familias enteras? Matar a los hijos delante de los padres. ¿Cómo puede sentirse uno orgulloso de, a sangre fría, matar a adultos mayores y montarlo en las redes para que sus familias sean testigos de todo esto? Definitivamente algo anda mal y muy mal. Nosotros no quisiéramos tener que hablar de esto, no quisiéramos tener que ser tan gráficos, pero es necesario. Si usted no ha visto las noticias, si usted no se ha empapado, no solamente de lo que nos muestran las noticias, sino de lo que este grupo terrorista Hamas ha publicado en las redes, haciendo alarde de sus atrocidades. Pero a veces creo que me cuesta más trabajo entender cómo nuestros dirigentes leen estos conflictos. Vergonzoso, vergonzoso, y como colombiana yo le pido perdón al pueblo de Israel. Como nuestro presidente ha celebrado lo que está sucediendo. Como nuestro presidente se atreve a respaldar un grupo terrorista. Vergonzoso. Vergonzoso como el presidente de los venezolanos, con tanto despliegue de ignorancia, habla sobre este tema. Es vergonzoso entender, y creo que me cuesta aún más entender, cómo cadenas tan prestigiosas como la BBC se retractan de llamar terroristas a estos personajes, porque no quieren tomar partido en este conflicto. Como el New York Times, también tan prestigioso, se abstiene de llamarles terroristas. Ahora son los gunman, porque tampoco quiere tomar partido, porque tampoco quiere llamar las cosas como son. El grupo conocido en los Estados Unidos como Black Lives Matter indudablemente es patético cómo ha exhibido la propaganda de estos terroristas, volando y cayendo a este concierto de jóvenes donde llegaron con sus armas a matarlos a sangre fría, 260 jóvenes, con su bandera palestina. La pregunta es, ¿cómo tratar de entender que se esté celebrando en las calles de los Estados Unidos
en las calles de Colombia, en las calles de diferentes lugares del mundo, este tipo de atrocidades que jamás, el grupo terrorista jamás ha cometido con el pueblo de Israel. Cómo nuestros gobiernos lo permiten, cómo la sociedad guarda silencio frente a esto. Hoy hay que resaltar países como Alemania, que ha prohibido este tipo de manifestaciones en sus países, de todo lo que está haciendo este grupo terrorista. Pero Estados Unidos, Colombia, los países a los que estoy llegando con nuestro ministerio, estamos en una posición bastante cuestionable. Algunos no quieren perder votos, otros no quieren perder lectores, otros no quieren perder feligreses. No lo sé. Pero todavía aún más me cuesta escuchar cristianos que no saben distinguir un acto terrorista, que no saben cómo pararse en este conflicto. Algo anda mal y algo anda muy mal. La pregunta es, ¿cómo forma usted su pensamiento? ¿Cuál es la fuente para usted formar su pensamiento frente a este conflicto? Porque como les decía, su visión de Israel tiene que ser moldeada por la palabra de Dios. ¿O es que ahí la palabra de Dios no es importante? La visión de este conflicto depende de cuál es su verdad, de cuál es la fuente de su conocimiento, de su raciocinio. Si la Biblia es su verdad absoluta, pues continuemos con este diálogo. Si la Biblia no es su verdad absoluta, usted puede hundir stop, porque no tenemos nada de qué hablar. Porque entonces no será su cuestionamiento contra mí, sino su cuestionamiento contra Dios, contra la palabra de Dios. De eso se trata esta meditación que vamos a hacer. La Biblia como ese manual de vida que nos permite entenderlo todo, aún este conflicto. Y por supuesto, qué importante va a ser en este espacio darnos un paseo por la historia de la humanidad. La misma Biblia nos dice en Eclesiastés que la historia es cíclica, que lo que estamos viviendo hoy ya se vivió. De hecho, los judíos dicen que cuando uno no aprende de la historia, está condenado a repetirla. Vamos entonces en estos siguientes tiempos de ayuno a reflexionar desde la Biblia, utilizando también la valiosa herramienta de la historia para saber cómo pararnos en medio de este conflicto. Yo he ido muchas veces al Museo del Holocausto en Israel y cada que entro me pregunto qué le pasó al mundo, qué le pasó al mundo que guardó silencio frente a esto. Me pregunto dónde estaban los líderes políticos, dónde estaban los líderes sociales, que con un mínimo de humanidad podrían distinguir semejantes atrocidades. Pero la verdad nunca me imaginé que yo iba a ser una generación que tenía que ver y vivir una cosa así. Eso jamás me lo imaginé. La pregunta más difícil que yo me hago en el Museo del Holocausto es: ¿dónde estaban los líderes religiosos en medio de esta masacre? ¿Dónde estaban los padres? ¿Dónde estaban las madres que permitieron que se levantara una generación genocida? Una generación que perpetró esta masacre o que no pudo detener esta masacre. ¿Dónde estaban ellos?
hoy puedo entender un poco más. Hoy puedo entender un poco más ese momento de la historia y cuán fácil es guardar silencio y cuán conveniente es guardar silencio. En el Museo del Holocausto hay una frase que les recuerdo permanentemente, porque trato de no olvidarla. Y la frase dice que uno es responsable por lo que dice y por lo que calla. Muchos callaron en ese entonces para evitar problemas, pero muchos también hablaron. Allá en Israel, cuando nos han llevado al Museo de los Amigos de Sion, que en algunas oportunidades les he contado de este museo a los que no lo conocen, pues ahí uno se da cuenta que no todos callaron, que no todos guardaron silencio, que muchos hombres y mujeres, que muchos padres y madres, que muchos seres humanos desde sus sencillos o influyentes trabajos intercedieron, alzaron su voz y lograron levantar una generación que supo pararse bien frente a esto, que supo ser una generación de bendición. Y eso es primeramente a lo que les estoy animando yo, a que todos levantemos la voz. Arranque por su casa. Este diálogo que estamos teniendo con ustedes, lo estamos teniendo primero con nuestras hijas. Empecemos por nuestro hogar, levante su voz, ayude a pararse bien, a que su familia se pare bien frente a este conflicto. Que sus mentecitas no sean manipuladas por la ignorancia del mundo. Le invito a que levante su voz en su trabajo, que levante la voz en la iglesia, a que usted no haga lo que muchos hicieron en aquel entonces, guardar silencio. No, nosotros vamos a hablar y vamos a pararnos bien, porque no podemos permitir que en nuestros países se siga celebrando este acto terrorista, se siga hablando aquí de 2 víctimas cuando esto está sucediendo. Pensemos en términos bíblicos para poder pararnos bien en medio de este conflicto. De acuerdo a la Biblia, la vida es una guerra en donde hay 2 bandos, el bando del bien y el bando del mal. De acuerdo a la Biblia, usted tiene que ser frío o caliente, no tibio, no tibio. De acuerdo a la Biblia, usted puede ser olor de vida para unos u olor de muerte para otros. No hay término medio, o usted se para a un lado o usted se para al otro. O está esto mal o está esto bien. Dice la Biblia en Isaías 55, del 20 a 21. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Se creen muy sabios y muy inteligentes. De acuerdo a la palabra de Dios, está lo malo y está lo bueno. Pero, ¿cuál es el problema? Que no sabemos qué es lo malo y que no sabemos qué es lo bueno. No sabemos distinguir eso. Hoy la sociedad no sabe distinguir eso. Hoy a veces los cristianos tampoco sabemos distinguir eso. Usted tiene que escoger un bando en este conflicto. ¿El bando del bien o el bando del mal? ¿Cuál es el problema? Problema número 1. Les decía, no sabemos distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia, porque no aceptamos la Biblia.
porque no tenemos un parámetro de verdad y todo es relativo. Depende, Viviana, de cómo usted lo mire. Depende de donde usted esté parado. No, la verdad no depende de donde usted esté parado, donde usted esté viviendo. La verdad depende de la palabra de Dios. Ese es el primer problema. Para que usted pueda pararse bien, decida cuál es la fuente de su verdad. Nuestro problema es que no conocemos la Biblia. Nuestro problema es que somos a veces muy ignorantes de la historia bíblica y de la historia en general. Y por eso tenemos gobernantes que dicen lo que dicen, enredando a unas generaciones que nosotros no podemos dejar que se pierdan en medio de toda esta ignorancia. Por eso tenemos que romper el silencio y levantar la voz. Pero el problema número 2 que yo también observo en todo esto es que no sabemos distinguir quiénes son nuestros enemigos. No sabemos distinguirlos. Y cuando uno no sabe distinguir quiénes son sus enemigos, uno no se puede parar acertadamente en medio de este conflicto. Los terroristas de Hamás dicen que sus enemigos son los judíos y por eso educan a sus niños desde muy pequeños, enseñándoles a odiar a los judíos. Todos lo sabemos, eso no es un misterio para nadie. Ellos mismos lo publican, ellos mismos le muestran al mundo cómo le enseñan a sus niños en sus escuelas a odiar a los judíos y que el problema de ellos son los judíos y que viven lo que viven por los judíos y que pasan las necesidades que pasan por los judíos. Están perdidos. Sabemos, porque ellos mismos lo han publicado, que las ayudas humanitarias que se han enviado a la Franja de Gaza no se han usado para el pueblo que tanto lo necesita. Se ha usado para financiar una guerra contra Israel. Los terroristas de Hamás no saben quiénes son sus enemigos. La pregunta es, ¿usted lo sabe? Porque yo creo que los judíos sí la tienen clara. Los judíos no han llamado a los árabes sus enemigos. No han llamado a los palestinos sus enemigos, sino a los terroristas de Hamás. ¿Usted sabía que en Israel hay palestinos viviendo, disfrutando de todas las bendiciones que disfruta un judío dentro de la tierra de Israel? ¿Usted sabe que el 20% de la población de Israel es árabe? ¿Usted sabe que hay soldados, no solamente judíos, sino también árabes, luchando en este momento por la tierra de Israel? Porque también son israelíes, árabes que han nacido en Israel son israelíes. Usted sabe que en Israel viven árabes que tienen acceso a la educación, al voto, tanto como un judío. Es más, sabemos que en el Parlamento, en las decisiones que se toman en este país, hay una importante y a veces hasta más alta representación de árabes que de judíos. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en Israel lo hemos visto con nuestros propios ojos. Los judíos viven con los árabes, son amigos, forman familias, trabajan juntos, hacen equipo. Israel no considera a los árabes y a los palestinos sus enemigos. Y todo palestino que quiera puede llegar a Israel y recibir ayuda y disfrutar de todo lo que disfruta un judío dentro de la tierra de Israel.
Pero los terroristas de Hamás sí son los enemigos. Los que han llegado a hacer todo lo que hemos visto en estos días y que vienen haciendo hace mucho tiempo. Como les decía, esto es un discurso largo. Pero lo cierto es que en Israel, los judíos, los árabes, pueden vivir bien, pueden estudiar, pueden votar, disfrutan. Porque aquí lo que se está condenando no es que seas judío o árabe en este conflicto, no es que seas palestino. Aquí se está condenando un acto terrorista, seamos claros, un acto barbárico, una organización que ha llegado a atacar la población civil, que ha llegado a destruir y que lo único que tiene en su mente y en su corazón es destruir los judíos. ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Quiénes son los enemigos? Es hora de que tengamos claro esto para podernos parar bien en medio de este conflicto. ¿Cuáles son los enemigos? Bueno, la Biblia nos dice que hay 3 enemigos y vamos a analizarlo a la luz de este conflicto. La Biblia nos dice que uno de nuestros enemigos es el mundo. El mundo. Y cuando la Biblia habla del mundo, habla de una cultura que va en contravía de la palabra de Dios. ¿Qué ha recibido estos terroristas de Hamás? Que están construyendo ahí un legado generacional, que están pasando de generación en generación, que desea acabar con la vida de los judíos. Eso no está bien. Solo por el hecho de existir. Que en vez de concentrarse en ayudar a su pueblo, ellos mismos nos han mostrado imágenes, los terroristas de Hamás, que el cemento que les llega como ayuda humanitaria para construir casas, ellos lo usan para construir túneles y llegar a atacar a Israel, a atacar al pueblo judío, porque esa es la cultura de ellos. Hamás, ese es su enemigo, su mundo, su cultura que han querido perpetuar. Nos han mostrado imágenes que las tuberías que llegan para mejorar su acceso al agua, para ayudarlos, ellos la usan para armar misiles. Una cultura que, como ellos mismos también nos lo han mostrado, cuál es su dicho, su frase: amamos tanto la muerte como los judíos aman la vida. Esa es la cultura, ese es el mundo, ese es el enemigo. La Biblia nos dice que el enemigo de los seres humanos no solo es el mundo, también es el demonio, Satanás, como usted lo quiera llamar. Pero indudablemente cuando uno ve estas imágenes, uno no puede negar que el mal existe. Uno no puede negar que hay fuerzas del mal que usan a las personas para hacerle daño a su pueblo, para hacerle daño a los hijos de Dios. Ese es también su enemigo, y de eso vamos a hablar más adelante, porque indudablemente Alá no es el Dios nuestro, como algunos ignorantemente creen. Indudablemente hay un mundo espiritual que los tiene atados, que los tiene con una venda donde solo hay muerte y destrucción. La Biblia dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Y el grupo terrorista Hamás representa muy bien esto.
no hace sino robarle a su pueblo. Y en vez de gobernar para su pueblo, para darles mejores condiciones, lo único que hacen es recibir y recibir de la comunidad internacional para matar y destruir a su propio pueblo, porque ellos es conocido por todos, nadie lo puede negar, ni siquiera Naciones Unidas, que son los más confundidos en medio de todo este conflicto, que ellos esconden sus misiles, sus armas en hospitales, en escuelas, en viviendas. Indudablemente están robando, matando y destruyendo a su propio pueblo y al pueblo de Dios. La Biblia nos dice que nuestros enemigos no solamente es el mundo, es el demonio, sino que también es nuestra carne. ¿Sabe de dónde vienen las guerras? La Biblia nos lo responde. Acuérdese lo que les vengo diciendo desde el principio. Si usted sí quiere parar bien en este conflicto, vaya a la palabra de Dios. Póngase los anteojos que nos da la palabra de Dios. Dice Santiago 4:17, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La Biblia nos lo está diciendo. ¿De dónde vienen las guerras? Las guerras vienen de lo que hay dentro de ustedes mismos, de lo que ustedes han guardado en su corazón. Esos son los enemigos. Los enemigos no son los judíos. ¿Qué ha guardado este grupo terrorista en su corazón? Odio, amargura. Alguien decía una frase que es muy fuerte, pero es muy real y nadie la puede negar. Los judíos, los israelíes, usan los misiles para proteger a su pueblo. Pero el grupo terrorista Hamás usa a su pueblo para proteger los misiles. Eso es una verdad innegable, una realidad innegable. Que hay en el corazón de unas personas que usan niños, que usan familias, que usan su propio pueblo para sobre sus cadáveres sostener su odio de generación en generación. Preguntémonos, ¿quiénes son los enemigos? Yo creo que los que están confundidos son los terroristas de Hamás y todos los que apoyan a los terroristas de Hamás. Lastimosamente, nuestro presidente. Lastimosamente, el presidente de los venezolanos. Lastimosamente, todos los que guardamos silencio, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, cuando hay demostraciones en las calles celebrando un acto terrorista. Una última reflexión para que oremos y continuamos la próxima semana este diálogo tan importante. ¿Qué pasaría? Yo me imagino que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué pasaría si hoy llegan a su casa? ¿Qué pasaría si hoy llegan a mi casa con armas, a querer llevarse a mis niñas, a querer abusar de ellas, a querer acabar con mi familia? A mí no me cabe duda de lo que haría mi esposo y de lo que haría yo. Ahora que estuve en Houston les quería mostrar, me encontré esto en un almacén. Es una osa con 2 ositos. Y dije, hace rato no me doy un regalito, me lo voy a regalar.
Alguna vez una hermana mía me dijo, cuando se meten con tus 2 hijas, te desconozco, pareces una osa brava. Y sí, no le podemos pedir al pueblo de Israel otra cosa diferente, que defienda a sus familias, que defienda a su pueblo frente a semejantes atrocidades, con todo lo que tiene. Póngase a pensar lo que muchos se preguntan hoy. Si el pueblo hoy de Israel toma la decisión de dejar las armas a un lado y no pelear, ¿qué pasa? Y hágase la misma pregunta. Si los terroristas de Hamás hoy dejan las armas a un lado y deciden no pelear, ¿qué pasa? La respuesta es muy diferente. Si los judíos, si los israelíes hoy dejan de defender a su pueblo, de esos más de 1000 terroristas que lograron infiltrarse, que lograron llegar a hacer atrocidades dentro de su pueblo, los matan a todos. Si en este momento los judíos bajan las armas, los matan a todos, porque esa es la consigna, no lo han dicho públicamente. Los terroristas de Hamás no han escondido sus propósitos. Es más, en los documentos de constitución de ellos se declaran genocidas. El propósito de ellos es acabar con el pueblo de Israel. Si los judíos bajan las armas, los matan a todos, los acaban, no hay duda. La pregunta es, ¿usted lo haría? Pero si hoy los terroristas de Hamás deciden bajar las armas, a la luz de la historia que vamos a seguir conversando, fácilmente llegaríamos a la conclusión a la que han llegado muchos. Habría paz en el Medio Oriente. No nos equivoquemos. Párese bien en medio de este conflicto. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos? Vamos a orar. Yo le invito a que usted cierre sus ojos, a que usted en este momento se permita ubicarse en la palabra de Dios. Yo le invito a que en este momento usted deje a un lado sus peticiones personales. Entréguele al Señor sus preocupaciones, sus conflictos. Es tiempo de interceder por la paz de Israel. Es tiempo de interceder por el pueblo de Dios. Yo le invito a que en este momento usted le pida al Señor que le abra los ojos de su corazón, como dice la Biblia. Que sus ojos sean abiertos para que usted pueda pararse bien en medio de este conflicto, para que usted pueda levantar la voz como tenemos que levantarla todos nosotros y educar a nuestros hijos, educar a nuestros jóvenes, educar nuestros discípulos, educar nuestros amigos. No puede ser que la cultura, que el New York Times o la BBC sean más influyentes en nuestra mente y en nuestro corazón que la palabra de Dios. No. No puede ser. Yo le invito a que usted hoy le pida al Señor que le permita ser de esos hombres y mujeres en los tiempos del Holocausto nazi y las generaciones que les siguieron, que levantaron su voz, que no guardaron silencio, que no se aislaron de este conflicto, sino que por el contrario, levantaron su voz.
Yo te pido hoy, Señor, que uses mi voz, que uses mi vida para sembrar tu palabra, para que el mundo de hoy pueda distinguir quiénes son los verdaderos enemigos, para que no nos dejemos confundir, para que no seamos víctimas del engaño, de las fábulas, como escuchábamos en estos días, sino que podamos ser fieles a la verdad, que nuestra visión de Israel sea moldeada por tu palabra, que la visión de este conflicto sea moldeada por tu palabra. Y yo te ruego eso, no solo por nosotros, por nuestros hijos, por esta generación, sino por aquellos que están allá en el territorio de Palestina. Que también, Señor, su venda sea quitada y que ellos puedan comprender que los enemigos no son los judíos, que los culpables de su precaria situación no son los judíos, que son esa cultura que ellos han permitido que se perpetúe de generación en generación, de odio, que son lo perdidos que están espiritualmente, no conociendo al Dios de amor que eres tú, sino a un Dios con minúscula de muerte y de destrucción. Que ellos puedan comprender, Señor, que el enemigo es esa amargura que ellos tienen guardada. Y que como en los tiempos bíblicos, como en la historia de Caín y Abel, dos hermanos que pudieron vivir en paz y ayudarse el uno al otro. Caín, en vez de concentrarse en hacer lo bueno, en dar lo mejor para su propio desarrollo, se concentró en matar a su hermano. Y la historia se sigue repitiendo. Abre sus ojos, Señor, para que ellos puedan comprender quién es el verdadero enemigo. Oh mi Dios, gracias por escuchar nuestra oración. Gracias porque yo sé que a través de todos estos espacios tú seguirás ayudándonos a pararnos bien en medio de esta generación, en medio de este conflicto. Nos seguirás ayudando a levantar una generación que no permita, que no guarde silencio, que levante su voz. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque eres tú consolando, porque eres tú fortaleciendo a todas las familias que hoy están viviendo estas atrocidades. Yo solo puedo pedirte, como te pediría si yo estuviera viviendo una cosa así. Dale sabiduría para proteger sus familias, para proteger su pueblo, Señor. Desbarata las maquinaciones del mal. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que como lo hiciste a lo largo de la historia de tu pueblo, lo seguirás haciendo hoy. Y tú reconstruirás a Jerusalén. Tú reconstruirás la tierra de Israel. Y tú seguirás siendo el Dios de Israel. Gracias, Señor, por este tiempo. Te hemos orado
En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga y nos vemos pronto.